La historia comienza con Frank, un veterano de guerra, atormentado por sus recuerdos. Despierta violentamente de una pesadilla, asustando a su pareja, Anne. Anne, preocupada, le ruega que busque ayuda para su trauma de guerra. Ella insiste en que necesita ver a un médico en la ciudad. Pero Frank, consumido por el dolor, la rechaza con ira. Siente que nadie puede comprender el horror que ha vivido en el campo de batalla. Describe las terribles imágenes que lo persiguen en sus sueños. Incapaz de soportar la conversación, Frank decide marcharse. Anne le grita con frustración mientras él se aleja en la oscuridad. Frank se adentra en la noche, dejando atrás su hogar y sus demonios. Mientras tanto, en un bar, un hombre llamado Was es confrontado. Un misterioso cazarrecompensas ha venido a buscarlo. El cazarrecompensas no es otro que Frank. Le advierte a Was que ha estado robando a las personas equivocadas. Was, desafiante, lo reta a una pelea afuera. Frank le da un ultimátum: morir en el bar o como un hombre afuera. En un rápido duelo, Frank demuestra ser más rápido y hábil. Tras capturar a su objetivo, Frank se aleja, continuando su solitaria vida. Más tarde, en su cabaña, Frank es despertado por un ruido. Encuentra a dos niños escondidos en su propiedad. Con su arma en mano, les exige saber quiénes son. La niña se presenta como Grace y a su hermano, Ethan. Explican que huyeron de casa y que su madre ha desaparecido. Todo comenzó cuando su madre se casó con su padrastro 5 años atrás. El padrastro, al principio amable, se volvió cruel y abusivo. Desde que su madre desapareció con él, no han tenido noticias. Grace revela que encontraron el nombre de Frank en un papel del padrastro. El papel, robado de una caja fuerte, los llevó hasta su cabaña. De repente, dos hombres armados se acercan a la propiedad. Son los secuaces del padrastro, buscando a los niños. Frank esconde rápidamente a Grace y Ethan para protegerlos. Los hombres registran la cabaña, pero no encuentran a nadie. Frustrados, deciden regresar a la ciudad, creyendo que los niños no están allí. A salvo por ahora, Frank exige más respuestas a los niños. Le cuentan que el papel era una lista con muchos nombres. Su padrastro es un agente federal que trabaja para el Departamento de Guerra. Junto a los nombres de la lista, estaba escrita la palabra erradicar. Frank se da cuenta de que los hombres volverán y que todos están en peligro. Acepta que no puede devolver a los niños, ya que serían asesinados. Conocemos al villano, el Capitán Briggs, el padrastro de los niños. Uno de sus subordinados, Roger, expresa sus dudas sobre la operación ilegal. Roger, temiendo por su familia, pide ser relevado de sus funciones. Briggs le recuerda que solo hay una forma de abandonar su operación. Sin piedad, Briggs le dispara por la espalda, silenciándolo para siempre. Sus hombres le informan que no encontraron a Frank ni a los niños. Briggs, furioso, les ordena que no dejen de buscar hasta encontrarlos. Su prioridad es recuperar a los niños y el secreto que poseen. Frank prepara sus cosas, listo para huir con los niños. Les dice que no es un héroe, que la guerra lo dejó roto. Finalmente les pregunta el nombre de su madre. La respuesta lo deja helado: Heather. Los niños, confundidos, le preguntan cómo conoce a su madre. Frank abre un viejo baúl, buscando algo de su pasado. Grace le muestra un relicario que su madre le dio. Conmocionado, Frank confiesa: su madre fue la única mujer que amé de verdad. Estuvieron juntos por un corto tiempo, pero la guerra lo cambió todo. Cuando regresó de la batalla, ya no era el mismo hombre. Mientras tanto, vemos a Heather, prisionera de Briggs. Es tratada con crueldad por los hombres de su esposo. Briggs aparece mostrando su verdadera naturaleza sádica y controladora. Le advierte que si lastima a sus hijos, lo lamentará. Heather le ruega que la deje ir, prometiendo desaparecer para siempre. Pero Briggs le revela que ella tiene más valor para él como prisionera. Ella es su recompensa, una pieza en su juego de poder. Frank lleva a los niños a un lugar seguro para pasar la noche. Les dice que los dejará con un amigo mientras él resuelve la situación. Llegan a la casa de Sunny, un viejo amigo y rastreador indígena. Grace y Ethan conocen a Sunny, un hombre de pocas palabras pero gran presencia. Grace, con curiosidad infantil, pregunta cómo se hizo amigo de un indio. Frank relata que sirvieron juntos en la misma unidad del ejército. Un día, un francotirador lo tenía en la mira, listo para matarlo. Sunny, sin dudarlo, se abalanzó sobre el enemigo y le salvó la vida. Desde ese día, Frank está en deuda eterna con su valiente amigo. Frank busca a un viejo contacto, el sheriff Harrison, para obtener información. Le pregunta por una mujer llamada Heather, la esposa de Briggs. Harrison confirma que ha desaparecido y promete ayudar a Frank a localizarla. Heather, mientras es transportada, advierte a los hombres de Briggs. Les dice que su esposo no trabaja para el gobierno, sino que los está utilizando. El capitán McAllister, un oficial honesto, llega para confrontar a Briggs. Lo acusa de vender armas del ejército a nativos y mexicanos. Briggs, sin inmutarse, lo amenaza con revelar un escándalo personal.
McAllister, furioso, le advierte que lo expondrá y lo llevará ante la justicia. Frank llega al complejo de Briggs, listo para la confrontación. Llama a Briggs por su verdadero nombre, Harry, revelando que se conocen del pasado. Briggs se burla de él, diciendo que Heather nunca lo amó. Menciona a los 2 bebés que Frank abandonó, sus propios hijos. Frank niega haberlos abandonado, pero Briggs revela que tiene el lugar rodeado. Justo a tiempo, Sunny aparece y crea una distracción para ayudar a Frank a escapar. Comienza una persecución a caballo por el desierto. Los hombres de Briggs los persiguen, disparando sin cesar. Durante la huida, Sunny es alcanzado por una bala. Frank corre a su lado, pero es demasiado tarde. Sunny muere en los brazos de su amigo, pidiéndole que encuentre a Heather. El asesino de Sunny, otro cazarrecompensas, se enfrenta a Frank. Le dice que Briggs lo contrató para eliminarlo. Lleno de furia y dolor, Frank lucha y acaba con el asesino. Frank lamenta la pérdida de su leal amigo. Buscando un refugio seguro, Frank lleva a los niños al rancho de su padre. El reencuentro es tenso, padre e hijo no se han visto en años. Frank le presenta a sus nietos pidiéndole que los cuide. Mientras tanto, Heather viaja en una carreta con otras mujeres. Confiesa que fue secuestrada por su propio esposo. Uno de los hombres de Briggs, Travis, se acerca a ella en secreto. Le dice que la ayudará a escapar, dándole una oportunidad de ser libre. Travis miente a Briggs diciéndole que Heather intentó escapar y que tuvo que matarla. Briggs, enfurecido por sus fracasos, solo tiene un objetivo: capturar a Frank. El sheriff Harrison detiene la carreta en la que viaja Heather. De las sombras aparece Frank. Finalmente se reencuentra con Heather. Heather lo confronta por haberla abandonado años atrás. Le explica que tuvo que casarse con Briggs para darles estabilidad a sus hijos. Frank le pregunta si Briggs la maltrata, y su silencio lo confirma. Decidido, Frank jura que no dejará que Briggs se salga con la suya. Le dice que primero acabará con esto, y luego la llevará con sus hijos. De vuelta en el complejo, Briggs toma al capitán McAllister como rehén. Exige un intercambio, la vida del capitán por la de Frank Connor. Frank llega al lugar del intercambio, listo para el enfrentamiento final. El sheriff Harrison y sus hombres le cubren las espaldas. Frank se acerca desarmado, como parte del acuerdo. Briggs se niega a soltar al capitán, revelando que su único objetivo es matar a Frank. En el momento más tenso, Heather aparece sorprendiendo a todos. Fingiendo lealtad, Heather se acerca a Briggs diciéndole que lo ama. Le pide que huyan juntos y dejen todo atrás. Cuando Briggs baja la guardia, confiado en su victoria, Heather saca un cuchillo y lo apuñala. Briggs, herido de muerte, le dispara antes de caer. Frank, al ver a Heather caer, dispara y acaba con Briggs para siempre. Corre hacia Heather, que yace gravemente herida. Ella le pide perdón por todo el dolor causado. Le pide que sea fuerte por ella y por sus hijos. El sheriff Harrison, que fue cirujano en el ejército, se prepara para operarla. De vuelta en el rancho, los niños preguntan ansiosos por su madre. Harrison les asegura que aunque perdió mucha sangre, es fuerte y se recuperará. El abuelo les cuenta la verdad sobre su padre, Frank. Para animarlos, Frank les regala un pony. Grace y Ethan, llenos de alegría, montan su nuevo amigo. Tiempo después, con Heather ya recuperada, la familia se reúne. Heather le dice a Frank que lo ha extrañado y que no quiere volver a dejarlo. Frank le responde: entonces no lo hagas. Juntos, como una familia finalmente reunida, contemplan el atardecer. Un nuevo comienzo se abre para ellos, dejando atrás el dolor del pasado. If you want a recap of your favorite movies and shows, comment below, and don't forget to subscribe, like, and turn on notifications so you don't miss the next ones. See you next time, everyone.